Bueno, hermanos, quiero empezar con leyendo un capítulo, o no un capítulo, no, perdón, un pasaje que está en Romanos 8. Voy a leer desde el versículo 14 hasta el 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo donde las personas luchan constantemente por tratar de obtener seguridad, estabilidad, una herencia para el futuro. Y encontramos que las conversaciones sobre herencias, sobre patrimonios, son el constante en las mesas familiares, en las notarías, en los juzgados. Y aunque todo esto es comprensible, hay algo inevitable que acompaña a este tipo de herencias y es la decepción. Porque, hermano, tarde o temprano, toda herencia terrenal te va a decepcionar. Se deteriora, o la herencia muchas veces divide, o la herencia muchas veces genera conflictos, muchas veces se pierde. No quiere decir con esto que no dejemos herencia, pero, hermanos, aún las herencias, por más que permanezcan con nosotros, que no se dividan, se deterioren, se pierdan, esas riquezas no van a acompañarnos más allá de la muerte. Entonces, es justo que nosotros nos hagamos una pregunta y es, ¿será que si hay alguna herencia que realmente pueda satisfacernos completamente? ¿Existe acaso alguna riqueza que ni la muerte pueda quitarnos? ¿Hay algo que podamos poseer para siempre sin temor a perderlo? Bueno, hermanos, ante esas inquietudes, la palabra de Dios nos responde. Y la palabra de Dios nos dice que los verdaderos creyentes en Cristo son herederos de Dios. No dice que sean herederos de algo terrenal, que sean herederos de alguien terrenal. Dice que son herederos de Dios, un Dios que es eterno. Y esta herencia que Dios nos da, mis amados hermanos, es una herencia que no se deteriora, no se pierde con el tiempo. Es una herencia eterna, una herencia incorruptible, una herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Pero hay algo aún más asombroso que la herencia misma, hermanos, y es la razón por la cual el creyente posee esa herencia. No es porque la hayamos ganado, porque merezcamos esa herencia que Dios nos va a dar, sino porque hemos sido recibidos por medio de Jesucristo a la familia de Dios. No hemos sido recibidos como empleados de la casa, hemos sido recibidos como hijos e hijas adoptados con todos los privilegios que implica ser un hijo. Romanos 8, 14 al 17, que era el pasaje que leíamos ahorita. Pablo declara que los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios, han recibido el Espíritu de adopción, pueden llamar a Dios Padre y además son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es un gran privilegio, mis amados hermanos, en el que debemos meditar constantemente. El creyente no solamente es perdonado de su pecado, sino que el creyente es recibido en la familia de Dios y tiene además asegurada una herencia eterna que jamás va a perecer. Ahora, yo quiero que iniciemos este estudio con una pregunta. ¿Quiénes son entonces realmente los que poseen este privilegio? Muchas personas asumen
que todos los seres humanos son hijos de Dios simplemente por haber sido creados por Dios. Pero la Biblia habla de una relación mucho más profunda con sus hijos. Por eso nosotros necesitamos entender primero cuál es la relación que los verdaderos creyentes tienen con Dios. Hermanos, la Biblia llama a los verdaderos creyentes hijos, hijos de Dios. Y no existe un privilegio más alto que vamos a hallar en esta vida o en la vida eterna que este. Y quiero que pensemos en un momento en la escala de honores que Dios podría habernos concedido una vez nos salvó. El Señor podría habernos llamado solamente siervos de Dios. Y eso sería una honra inmensa para nosotros, ser siervos de Dios todos. El Señor solamente hubiera podido llamarnos amigos de Dios. Esto también sería extraordinario, o sea, sería grandioso ser solamente amigo de Dios. Pero Dios en su gracia, una gracia que es desbordante, abundante, hermanos, hace algo aún más glorioso. Él recibe pecadores culpables como nosotros y los adopta como hijos suyos. El Dios eterno, el santo, el poderoso, el rey de reyes, el creador de todas las cosas, el juez de toda la tierra, permite que hombres y mujeres pecadores le llamen Padre. Y el apóstol Juan, maravillado con una realidad como esta, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y la pregunta que debe surgirnos, hermanos, a la altura de este momento es, ¿y a nosotros maravilla esto? ¿Nos maravilla de tal manera como le ha maravillado aquí al apóstol Juan? Cuando dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O nosotros nos hemos acostumbrado tanto a escuchar estas palabras de que somos hijos de Dios que ya no producen en nosotros ningún tipo de emoción. Nosotros vivimos como creyentes con la seguridad, la confianza de que somos hijos amados, o nuestra relación con Dios es una relación distante. Debemos estar preguntándonos siempre esto, hermano. Algo que debemos nosotros tener en cuenta es que nadie es hijo de Dios por naturaleza únicamente. La Escritura nos deja claro que esta relación no es automática, no es una relación universal. Aunque Dios es el creador de toda la humanidad, la adopción espiritual solamente pertenece a quienes han venido a Cristo por la fe. La Biblia, cuando nosotros leemos Gálatas 3:26, nos dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él está hablando a la iglesia. Todos, la iglesia, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo y no el nacimiento físico, no es la tradición religiosa, no es la moralidad, ni ningún esfuerzo humano lo que nos introduce a la familia de Dios. Y esto, hermanos, confronta directamente una de las ideas más populares que hay en nuestro tiempo, y es la idea de creer que todas las personas son automáticamente hijos de Dios, sin importar cómo vivan o en qué cosa crean. Y esta enseñanza suena bonita, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, es muy bonito, muy romántico, pero no tiene ningún tipo de fundamento bíblico, porque la Escritura, hermanos, nos enseña que hay un sentido en que Dios es Padre de toda la humanidad, ¿sí? Como creador, Él es Padre de la humanidad en un sentido. En Hechos 17:28 dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Pero este no es el mismo tipo de relación que Él tiene a los que pertenecen a Él. No es el mismo tipo de relación como Padre
cuando la Escritura se refiere que los hijos de Dios son adoptados y hechos parte de su familia. Hay una diferencia enorme entre Dios como creador de todos y Dios como Padre reconciliado de aquellos que están en Cristo. La relación con toda persona existe porque fue creada por Él. Hay una relación con todas las personas. Pero la comunión con todas las personas está rota. Dios creó la humanidad, pero el pecado rompió la comunión. Y esa comunión solo se restaura mediante Cristo. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿hemos venido realmente a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿O simplemente tenemos una idea religiosa acerca de Dios? Pero creo que hay un micrófono abierto, me está distrayendo un poco. Cerremos por favor los micrófonos, hermanos amados. Creo que don Fernando. ¿Cómo te fue? ¿Entregaste tu Don apartamento? Fernando. Sí, bien, pues ahí estamos pendientes, anoche estuvimos contando. Me está levantando yo. Don Fernando. Sí, señor, qué pena, pastor, Tranquilo, no te me preocupes. atravesé. Bueno, continuemos, amados, no pasó nada. Bueno, nadie puede acercarse a Dios en sus propios términos. A veces también pensamos que podemos acercarnos a Dios de la manera en que queramos. La Biblia es clara en que, hermano, el único camino hacia Dios como Padre reconciliado es Jesucristo. La Escritura es clara en que no hay otro mediador, no hay otra puerta, no hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para ser salvos, sino Jesucristo. El hombre natural, hermanos, muchas veces quiere acercarse a Dios sin arrepentirse de sus pecados, quiere acercarse a Dios sin recibir, y quiere, lo peor de todo es que quiere recibir los beneficios del cielo, pero no someterse a Cristo como Señor. Quiere llamar a Dios Padre, ¿verdad? Y dice, Dios es mi Padre, pero vive como si Dios no existiera. Y acercarse de esa manera es imposible, acercarse a Dios, hermano. La santidad, la justicia de Dios hacen que sea imposible que un pecador se acerque a Él sin mediador. Y no porque Dios sea un Dios cruel, un Dios distante, no. Es porque Dios es un Dios perfectamente santo, un juez justo, hermanos, no puede simplemente ignorar el delito de un acusado porque éste quiera llamarle amigo, ¿verdad? Entonces, si hay un delincuente y se acerca al juez y le dice, juez, es que yo quiero ser su amigo, el juez no lo va a tratar como un amigo, lo va a tratar como un acusado que tiene un delito y que tiene que pagar por ese delito. La culpa debe ser tratada y en el Evangelio Dios nos ha provisto la manera, hermanos, de tratar la culpa. Y es solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, para nosotros como creyentes es importante advertir contra las enseñanzas que hablan únicamente del amor y la misericordia de Dios, pero que ignoran completamente la santidad de Dios, que ignoran completamente la justicia de Dios. Entonces, hablar solo del amor de Dios es dividir a Dios, ¿verdad? Y esas enseñanzas suenan atractivas, pero son enseñanzas engañosas. Un evangelio que nunca nos habla de pecado, que no menciona el juicio, que no menciona la necesidad de arrepentirnos, no es el evangelio bíblico. Ese sería un evangelio versión suavizada, un evangelio que puede traer una falsa comodidad, una falsa esperanza a las almas que están lejos de Dios, hermanos, y eso es engañar a las personas. Ahora, debemos preguntarnos nosotros mismos si estamos buscando a Dios según nuestras propias condiciones o si realmente hemos venido en humildad a Cristo
reconociendo nuestra necesidad de salvación. Creo que nos vayamos, a medida que esta clase avance, haciéndonos algunas preguntas de autoexamen. Ahora, el Evangelio, hermanos, también nos muestra una puerta que está completamente abierta. No existe nadie que esté excluido de venir a Cristo. La invitación está abierta. La invitación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No importa el pasado, no importa la magnitud de tus pecados, no importa cuánto tiempo te hayas mantenido lejos de Dios, el que reconoce su pecado y pone su confianza en Jesucristo, puede ser perdonado, puede ser reconciliado con Dios, puede ser recibido como hijo de Dios en ese mismo momento en que se arrepienta. Una persona, hermanos, puede pasar en un instante de gracia de ser una enemiga de Dios a un hijo de Dios, de no tener ningún tipo de esperanza a poseer una herencia eterna. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Esa es la buena noticia, y esa es la buena noticia que nosotros debemos compartir con todas las personas que nos rodean. Debemos preguntarnos, hermanos, si nosotros mismos hemos venido personalmente a Cristo, o si realmente le estamos dando largas a este asunto de arrepentirnos y confiar en Él. ¿Estás viniendo con gozo, con gratitud por esta relación con Dios como hijo? ¿O las preocupaciones de esta vida te han hecho olvidar quién eres en Cristo? Ahora, hermanos, después de que hemos entendido quiénes son realmente los hijos de Dios, surge otra pregunta. ¿Cómo puede una persona saber con certeza que verdaderamente pertenece a la familia de Dios? Dios no quiere que sus hijos vivan en incertidumbre permanente. Él ha dado señales claras que evidencian la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y yo quiero que consideremos en esta noche esas evidencias. Romanos 8, que es el capítulo y la porción que leíamos ahorita, nos enseña que los verdaderos hijos de Dios muestran evidencias reales en su vida, evidencias de gracia. Y no significa perfección absoluta. Los hijos de Dios no son perfectos. No hay ningún creyente sobre esta tierra que haya llegado al punto de la perfección, ni habrá ese creyente. Sabemos que el único perfecto, el Hijo perfecto de Dios es Jesucristo. Pero sí significa, hermano, que un creyente tiene una nueva dirección. Existen nuevos deseos en su vida. Tiene una nueva relación con Dios. Y todo esto son cosas producidas por el Espíritu Santo. El cristianismo verdadero, amado, no consiste solamente en tener conocimiento religioso, en cumplir ritos. El cristianismo verdadero es una transformación interior, una transformación que solamente puede ser obrada por Dios mismo en el corazón de cada persona que ha sido transformada y convertida y adoptada en hijo de Dios. Y esta distinción es fundamental porque el mundo está lleno de personas que tienen apariencia de cristianismo, pero que nunca han experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento. Por eso, hacernos un examen personal es importante. Y no como un ejercicio de tortura espiritual, no, sino como una revisión saludable que nos permite vivir en certeza y confianza. Debemos preguntarnos, ¿existen evidencias reales de la obra de Dios en mi vida? ¿O solo hay una apariencia externa de cristianismo? Entonces yo quiero que a partir del pasaje que leíamos al principio, que está en Romanos,
capítulo 8, del versículo 14 al 17, nosotros veamos las evidencias de gracia que deben existir en un hijo de Dios. Y lo primero que vamos a leer es el versículo 14. Entonces dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta es una de las evidencias poderosas. El Espíritu Santo produce una dirección nueva en la vida, ¿verdad? Hablando del creyente. Antes de la salvación, ¿cómo vive la persona? Centrada en sí misma, gobernada por sus propios deseos, sin verdadera preocupación por agradar a Dios, más que agradarse a él mismo. El pecado no le produce angustia real, simplemente el pecado hace parte de la vida de esa persona. Pero cuando Dios salva a una persona, algo cambia en su interior. El Espíritu Santo comienza a guiar a esta persona. Y el Espíritu Santo convence a esta persona de pecado, la conduce a Cristo, produce en ella amor por la palabra de Dios, despierta deseos de orar, dirige a esta persona en un camino constante hacia la santidad. Parece una lucha nueva dentro del corazón contra el pecado. Hay un deseo genuino de agradar a Dios. Antes no existía ese deseo, ahora existe. Y no significa que el creyente siempre obedezca perfectamente, pero sí significa, hermanos, que la dirección de su vida ha cambiado. Yo quiero que pensemos en una brújula. Antes de la conversión, esa aguja de la brújula apuntaba hacia uno mismo, apuntaba hacia el mundo, apuntaba hacia los placeres temporales, pero después de que hay un nuevo nacimiento, la aguja de esa brújula ya no empieza a apuntar a estos sitios, sino que comienza a apuntar hacia Dios. Y no lo hace siempre de manera perfecta. Hay interferencias, un poquito de desviación, momentos de confusión, pero la orientación es clara, hacia Dios. Ya no es hacia acá, no, hacia Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo en una persona. Y es cuando nosotros debemos preguntarnos, ¿existen en mí esa nueva dirección espiritual? ¿Hay un deseo genuino de agradar a Dios, aunque haya debilidad, aunque haya fracasos, pero quiero agradar a Dios? ¿O seguimos siendo gobernados por nuestros propios deseos sin que eso nos cause ningún tipo de angustia espiritual? Ahora, este pasaje nos da otra evidencia. Quiero que leamos Romanos 8:15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, por naturaleza, el ser humano vive lejos de Dios. Vive bajo un temor que no sabe muy bien cómo manejar. En lo profundo del corazón, toda persona, en su conciencia, sabe que es culpable delante de un Dios santo, toda persona, hermano. Y ese temor, ¿cómo se manifiesta en las personas? Bueno, de formas distintas. En algunas personas produce religiosidad externa y es cuando empiezan a buscar religiones y cosas, y cosas que puedan calmar su conciencia. En otras personas produce una rebeldía activa, de manera que no tengan que pensar en Dios, y es cuando surgen los ateos, ¿verdad? Pero cuando una persona viene a Cristo, algo cambia profundamente. Ya no ve a Dios como un juez aterrador. ¿Cómo ve a Dios ahora? Como un padre al que puede acercarse con confianza. La palabra Abba, dice que clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba
que aparece en este versículo es una palabra aramea que los niños usaban y usan actualmente. Alguna vez escuché que todavía usan esta palabra y significa cercanía e intimidad con su padre. Es equivalente a papi, ¿verdad? Cuando un niño llama a su papá papi, papi. El hecho de que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese clamor, Abba Padre, hermanos, muestra la profundidad de la relación que Dios ha establecido con sus hijos. Es una relación íntima. Esto no quiere decir que se elimine la reverencia a Dios. Como creyentes seguimos respetando a Dios, sabemos que Él es el Rey, ¿verdad? Sabemos que es un Dios santo, majestuoso, que es el Señor, pero ahora hay algo grandioso y es una confianza filial, familiar. Hay un amor genuino, libertad para acercarse a Él. Creyente sabe que puede hablar con Dios como un hijo habla con su papá. Un creyente puede llevarle a Dios sus alegrías, puede llevarle a Dios sus temores, sus fracasos, sus necesidades con total confianza. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿cómo nos relacionamos con Dios en la práctica diaria? ¿Me acerco a Él como mi Padre? ¿O me acerco a Él como un esclavo que teme a su amo? ¿O realmente el Evangelio ha producido en ti una verdadera confianza que te permite acercarte con libertad, entendiendo que es un Padre que te escucha, que te comprende, que te entiende, que responde a tu clamor? Ahora, en este pasaje encontramos una tercera evidencia y está en Romanos 8:16. Dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo produce dentro del creyente una convicción interior acerca de su relación con Dios. Es una obra del Espíritu que convence al corazón de quien pertenece a Cristo. Ahora, debemos ser cuidadosos en esto. Cuando hablamos de la seguridad de una persona, la seguridad de salvación no siempre tiene la misma intensidad en todos los creyentes. Hay hijos de Dios, que gozan de una seguridad firme, constante, que casi nunca dudan de su relación con el Señor. Ellos están muy seguros de su relación con el Señor. Hay otros hijos de Dios, hablando de hijos genuinos, que luchan mucho con la duda. A veces se preguntan si realmente son salvos. A veces necesitan muchas veces volver una y otra vez a las promesas del Evangelio para encontrar estabilidad. Ambos son hijos de Dios. La diferencia entre estos dos está en el grado de la seguridad, pero no en la realidad de la relación. Pero lo que sí debemos tener en cuenta, hermanos, y que caracteriza a todo verdadero creyente, sin importar el nivel de seguridad que tenga, es que en lo profundo de su corazón hay algo que lo ata a Cristo, que no quiere abandonar. Incluso el creyente más débil es el creyente más asaltado por las dudas, sabe que no quiere volver al mundo. Hay algo en él, un amor por Cristo, un deseo por Dios, una esperanza a la que se aferra, que no quiere soltar, y eso solamente es una obra del Espíritu Santo. Ese querer, ese deseo, ese aferrarse, es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Esa es otra evidencia. Bueno, otra evidencia de que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios participan en los sufrimientos de Cristo. Y quiero que veamos el versículo 17. Dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados
con Él. Esta evidencia rompe muchas de las ideas equivocadas que circulan acerca de la vida cristiana. En nuestros días es muy popular la idea de que seguir a Cristo garantiza una vida fácil, una vida próspera, sin dificultades, ¿verdad? El que está en dificultades entonces no es creyente, es lo que dicen algunos. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario, hermanos. Todos los hijos de Dios experimentan algún tipo de sufrimiento por causa de Cristo. De hecho, el sufrimiento es una de las evidencias de la verdadera filiación, familiaridad con Cristo. El sufrimiento del creyente, hermano, puede venir a veces de obedecer a Cristo, cuando esa obediencia tiene un rechazo social. Por obedecer a Cristo eres rechazado, ya sea socialmente, ya sea familiarmente. Esto sucede. Muchas veces el sufrimiento del creyente viene porque rechaza el pecado en una cultura que celebra el pecado. Muchas veces el sufrimiento de un creyente viene de mantenerse firme en la verdad del evangelio cuando el mundo o incluso la religión popular van en dirección contraria al evangelio. A veces el sufrimiento simplemente es porque vivimos en un mundo caído y Dios usa nuestro sufrimiento con propósitos de santificación. Siempre hay sufrimiento, ya sea por rechazo, ya sea por mantenernos firmes, por aborrecer el pecado mientras otros lo aman. Y esto es algo muy serio, porque, hermanos, la ausencia total de sufrimiento espiritual, cuando tú no eres rechazado, cuando por ninguna persona, ni cuando tu fe no incomoda a nadie, la manera en que vives tu vida cristiana no incomoda, hermano, cuando la vida cristiana es muy cómoda, cuando no ha tenido que pagar ningún costo por seguir a Cristo, es motivo de examen, no de celebración, es de examen. Los verdaderos hijos de Dios llevan la cruz de seguir a Cristo en un mundo que no ama a Cristo. Ahora, la pregunta que debes hacerte es, ¿has experimentado algún costo real por seguir a Cristo? ¿Perseveramos confiando en que Dios usa el sufrimiento para nuestro bien espiritual? Hermanos, como hemos visto, hay señales reales de vida espiritual en nosotros. Cuando Dios adopta a una persona como hijo, produce transformación visible por medio de su espíritu. Hay una nueva dirección, una nueva lucha, nuevos deseos, nuevos afectos, una nueva relación con Dios. Ahora, hermanos, aunque ante el mundo el creyente puede parecer insignificante, ¿verdad? Y muchas veces se burlan de los creyentes. La realidad espiritual del creyente es una realidad completamente distinta. Por eso yo quiero que consideremos esta parte de nuestro estudio, hermano, es muy importante. Quiero que consideremos los privilegios gloriosos de la relación que tenemos con Dios. Y eso está en la primera parte del versículo 17. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es una increíble declaración. El creyente no solamente ha sido perdonado de sus pecados, aunque eso ya solamente sería un motivo suficiente de gratitud eterna. Si solamente Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados y no nos diera más nada, sino un ladito en el cielo, ya eso sería suficiente elemento de gratitud. Bueno, tampoco solamente el creyente ha sido librado de la condenación. Si Dios nos hubiera librado de la condenación, no nos enviara al infierno, hermano, ya eso sería gozo para nuestro corazón. Pero además de todas esas cosas, Dios nos ha dado una herencia eterna
juntamente con Cristo. Y quiero que entendamos el verdadero peso de estas palabras que aparecen en este pasaje. Quiero que pensemos en un coheredero con alguien. ¿Quiénes son los coherederos? Son quienes comparten en igualdad de derechos todo lo que le pertenece al Padre. Y el texto dice que los hijos de Dios son coherederos con Cristo. Y esto significa, hermano, que todo lo que le pertenece a Cristo, excepto la deidad, ¿no? Pero todo lo que le pertenece a Cristo, en algún sentido glorioso y misterioso, también pertenece a los que están en Cristo. Nosotros no merecíamos nada. ¿Qué merecíamos nosotros? Juicio. Pero en Cristo nosotros hemos recibido adopción, hemos recibido reconciliación, hemos recibido acceso al Padre y una herencia celestial eterna. Y lo más maravilloso, hermanos, es que esto no es solo para unos pocos santos, ¿verdad? Extraordinarios, no solo para los apóstoles, no, hermano. Es para todos y cada uno de los hijos de Dios, sin excepción. Dejemos preguntarnos, ¿estamos viviendo conscientes de la riqueza espiritual que tenemos en Cristo? Quiero que pensemos en esas riquezas, en esa herencia. Lo primero es la gloria eterna. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. Esto es pasajero, ¿verdad? El mundo presente está marcado por el pecado, la enfermedad, la tristeza, la muerte. La herencia del creyente es distinta. Dios ha preparado una gloria eterna donde todo efecto del pecado desaparecerá para siempre. Dice Apocalipsis que ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Algo más de esa herencia y es la perfecta santidad. Hoy el creyente todavía lucha contra el pecado, ama a Dios sinceramente, pero también experimenta debilidad, caídas, conflictos internos. Recordemos cómo lo expresaba el apóstol Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y había una lucha, ¿verdad? Y esta lucha puede ser dolorosa, pero la buena noticia es que esta lucha tiene un final, es un final prometido, algún día acabará, un día todos los hijos de Dios serán perfectos en santidad, ya no habrá pecado, ni tentación, ni corrupción, ni lucha interior, seremos completamente conformados a la imagen de Cristo, como lo expresa Romanos 8:29, la esperanza que nos da Efesios, dice que Cristo presentará su iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ese es el objetivo final de la obra de Dios en sus hijos, hermanos, hacernos perfectamente santos, hacernos semejantes a Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto debe llenarnos de esperanza, especialmente en los momentos en que sentimos desánimo espiritual. Cuando tú sientes que has fallado, que fallas y fallas, recuerda que Dios terminará perfectamente la obra que comenzó en ti. La Escritura le dice al verdadero creyente que la victoria está garantizada y que no va a ser por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios con sus hijos. Ahora, ¿qué más nos da esa herencia? Descanso eterno. La vida cristiana aquí en la tierra es, en muchos sentidos, una batalla constante contra el pecado, la carne, las tentaciones, las dificultades de un mundo caído. Muchas veces el creyente se siente cansado, está afligido, se pregunta si podrá seguir adelante. Un mundo oscuro. Y el mundo le ofrece descanso,
¿verdad? Le ofrece placer, entretenimiento, distracción, pero nada de eso satisface verdaderamente. No trae paz al corazón, pero Dios ha prometido algo completamente diferente. Hebreos 4:9 dice que queda pues un reposo para el pueblo de Dios. Y no es un descanso temporal, es un reposo eterno, completo, perfecto. Un día van a terminar las lágrimas, va a terminar la lucha, va a terminar la carga, va a terminar el dolor, el conflicto diario contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, va a terminar para siempre. Hermanos, y en ese descanso no va a haber aburrimiento, no va a haber vacío, sino la plenitud de estar en la presencia de Dios, el Dios que lo llena todo en todo. Entendemos que nuestro verdadero reposo está en Cristo, que nuestro verdadero reposo está en la gloria venidera y no en las cosas de esta vida. ¿Entendemos eso, amados? Ahora, hay otra herencia, algo que hace parte de esa herencia, hermanos, y es la perfecta comunión con el pueblo de Dios. La comunión cristiana es una bendición preciosa, lo experimentamos nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero aquí en la tierra esa comunión siempre está marcada por limitaciones, hay malos entendidos, separaciones, distancias. Finalmente la muerte nos va a separar de quienes amamos, pero llegará el día en que todos los redimidos van a estar reunidos perfectamente delante del Señor, los creyentes de todas las épocas, de toda lengua, de toda nación, todos unidos eternamente, adorando al Señor, amando a Cristo. Y allí estarán también los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, Isaías, los del Nuevo Testamento, los de todos los siglos de la historia de la iglesia. Y allí, hermanos, en medio de esos santos que conocemos, que estudiamos en las Escrituras y en la historia de la iglesia, allí también estaremos nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo en esta tierra para nunca más separarnos, vivir como una sola familia. Pero lo más grande de esta herencia, hermanos, es la comunión eterna con Cristo. Nosotros aquí hemos hablado de la gloria que tendremos, de la santidad que experimentaremos, del descanso eterno, de la comunión con los santos, pero ninguno de esos privilegios, por maravillosos que sean, se comparan al mayor de todos. La mayor gloria de la herencia eterna no es la ausencia de dolor, no es la belleza del nuevo cielo, no es la nueva tierra, no será siquiera la reunión con los seres queridos. La mayor gloria que tendremos como herencia es Cristo mismo. El creyente estará siempre junto a aquel que lo amó desde antes de la fundación del mundo, que dejó la gloria del cielo para venir a esta tierra, que murió en una cruz para llevar el castigo de nuestros pecados, que resucitó triunfante sobre la muerte y que te ha sostenido y te ha guiado durante todo tu camino en esta tierra. Estarás junto a Él. Si hay descanso y paz, hermanos, en seguir a Cristo en esta tierra, ¿cuánto más habrá cuando le veamos cara a cara? Todo aquello que hemos creído, todo aquello que hemos esperado, lo que hemos amado desde lejos, lo vamos a conocer a plenitud, de manera perfecta. El que ha sido nuestra esperanza en la oscuridad, ahora será nuestra luz eterna. Y ya, hermanos, para concluir, llegando ya al final de nuestro estudio de hoy, quiero que nos detengamos un momento antes de terminar para dejar que las verdades que hemos hablado en esta noche aterricen a nuestro corazón. Pablo declara en Romanos 8 algo que es una realidad que debería cambiar completamente la manera en que nosotros nos levantamos cada mañana, la manera en que enfrentamos las dificultades de la vida, la manera en que miramos el futuro.
Yo quiero preguntarte por tu identidad real. Antes de hablar de herencias, hay que hablar de filiación, de familiaridad, porque nadie hereda lo que no le pertenece. La pregunta urgente que debes hacerte es si eres realmente hijo de Dios. ¿Puedes afirmar con certeza que eres hijo de Dios? Y este es un examen que debemos hacernos con seriedad. No debes hacerlo con una angustia paralizante, sino con honestidad. Es un asunto eterno que merece la pena ser revisado, ser evaluado. Y si tú descubres que no has venido verdaderamente a Cristo, hoy es el día de venir a Cristo. Él no rechaza a nadie que llega a Él reconociendo su necesidad de salvación. Entonces, ¿qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y confiar tu vida entera a ese Salvador. Ahora, lo segundo que quiero decir ya para terminar también es aprende a vivir como lo que eres. Esto es para los verdaderos creyentes, porque hay una ironía en la vida de muchos creyentes. Son herederos del reino los creyentes, pero hay muchos que viven como mendigos. Se preocupan por todo, se desaniman con facilidad, se desesperan, eh, buscan las cosas del mundo como si fuera lo único que tienen, y mientras tanto poseen una herencia que ningún poder en el universo puede quitarle. Tienen una herencia gigante, pero buscan las cosas que se pierden, que no van a estar algún día. Y hermano, yo quiero que entiendas que tú eres coheredero con Cristo. Todo lo que le pertenece a Él, en algún sentido glorioso, te pertenece a ti. Eso no significa que esta vida sea fácil. Vivimos en un mundo donde hay sufrimiento y es parte del camino de este mundo. Pero sí significa que las dificultades presentes no son la última palabra. Pablo lo dijo, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. Y eso no minimiza tu dolor real, pero sí pone tu dolor, las cosas de este mundo, la aflicción de este mundo en perspectiva eterna. Son cosas pasajeras, hay algo más grande y eterno. Entonces, pregúntate si estás viviendo a la altura de lo que eres en Cristo, o si te has olvidado de tu herencia en los cielos. ¿Estás actuando como alguien que no tiene esperanza? Lo tercero, hermanos, es que una persona que sabe que recibirá una herencia eterna, extraordinaria, no vive igual que alguien que no tiene nada que esperar. La certeza del futuro debe transformar el presente. El creyente que tiene puesta la mirada en la herencia eterna, suelta las cosas temporales porque tiene una herencia eterna. Entonces esta persona puede perdonar fácilmente porque sabe que la justicia final está en las manos de Dios. Puede servir sin esperar recompensa terrenal porque su recompensa está reservada en el cielo. Puede enfrentar la pérdida con dolor, pero sin desesperación porque sabe que lo mejor todavía está por llegar. Lo cuarto, hermanos, es, y termino ya con esto, perdónenme que me he extendido, un día cada hijo de Dios va a escuchar las palabras que aparecen en Mateo 25:34. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. No dicen entren empleados, dicen pasen como visitantes, dicen hereden, porque el reino le pertenece a los hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre los eligió para darles esta herencia eterna. Y en ese momento, todo lo que hemos vivido habrá valido la pena. Las luchas, las lágrimas, los sacrificios, los momentos en que seguir a Cristo fue difícil, tuvo un costo real, todo habrá valido la pena. Así, hermano, no sueltes la fe,
No te canses de caminar. No cambies tu herencia eterna por ningún tipo de comodidad temporal. Tú eres hijo de Dios, eres heredero de su reino, así que hermano, vive como lo que eres. Amén.